Representante Osorio, entonces, ese día usted anunció que iba a radicar la demanda. ¿Cuáles son los argumentos que usted tiene? Bueno, con el saludo muy especial para ti, Diego, para mi compañero Andrés Forero y para todas las personas que nos siguen en este momento. Déjeme decirle antes de contestarle su pregunta que lo del pasado viernes fue un atropello a la democracia, al principio de liberación democrática, al principio de publicidad y pues prácticamente se ha dado al traste con una tradición constitucional. Fíjese usted, Diego, que desde la Constitución de 1821, la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, nuestro Congreso ha sido tradicionalmente bicameral en todas las constituciones, sin excepción hasta la del 91. El Congreso ha sido bicameral en Colombia, Senado de la República y Cámara de Representantes, pero por cuenta de un arrebato del gobierno nacional, se determina que el Congreso sea unicameral y entonces la Cámara de Representantes parece que estuviera pintada en la pared, se saltan, se llevan por delante el ejercicio de los debates que corresponden y con una proposición se da al traste con la posibilidad de deliberar y de debatir. Por eso es que, como usted menciona y atendiendo su pregunta, anunciamos que presentaremos una demanda ante la Corte Constitucional una vez el proyecto de ley sea sancionado. Quiero decirle que por mucho menos importantes leyes de la República se han caído en la Corte Constitucional. Y quiero también comentar que en estos días que pues en mis redes sociales mencioné sobre el particular, alguien decía, por ejemplo, pero es que en el gobierno del presidente Duque también se cayó una ley por lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues se hizo mal hecho. Y porque se hizo mal hecho y porque están esos antecedentes, como fue lo que ocurrió con la ley de financiamiento, donde ocurrió una cosa prácticamente, Diego, similar, pues la Corte Constitucional en su momento, a través de la sentencia C481 del 2019, tumbó una ley. La tumbó porque se había violado el principio de deliberación democrática y de publicidad. Es que los proyectos de ley, según la ley quinta del 92, que es la ley orgánica del Congreso de la República, tienen 4 debates, Diego y compañero Andrés Forero. Y pues aquí prácticamente se dio el debate de la Comisión Séptima del Senado, el debate de la plenaria del Senado, pasó a la Comisión Séptima de la Cámara, donde se debatió, pero el pasado viernes, de un solo plumazo, viernes 14 de junio, que será recordado en la historia como el día en que la Cámara de Representantes hizo negación de sus funciones y de sus competencias, pues de un solo plumazo se llevan por delante el debate parlamentario y con una proposición que no fue discutida en su contenido, sino desde el punto de vista formal, y llevándose por delante 800 o más proposiciones que se habían hecho en relación con el proyecto que venía de la Comisión Séptima de la Cámara, pues Sí. se aprueba, se pupitrea este proyecto de ley que una vez se sancione no resistirá el mínimo examen de la Corte Constitucional. Representante Osorio, ¿cuáles son los escenarios en la Corte Constitucional? Se va a sancionar la reforma, no cabe ninguna duda, llegarán las demandas a la Corte, pero ¿cuáles son los escenarios que puede ocurrir allí? Pues básicamente, Diego, el gobierno nacional, o mejor, primero el Congreso de la República tendrá que remitir el proyecto, que no tendrá que hacer mayor ejercicio porque basta con que cojan la Gaceta 497 del Senado que se pupitrió, que fue del mes de abril, y esa se remitirá, digamos, en el texto correspondiente diciendo que ese fue el aprobado por la Cámara de Representantes. Allí el gobierno nacional tendrá un tiempo que establecen normalmente, dependiendo del número de artículos, para revisar el articulado. Yo también estoy muy seguro y muy convencido de que el gobierno nacional sancionará su famosa ley o reforma pensional, llegará a la Corte no por revisión automática, sino como producto de una demanda que hoy anunciamos, presentaremos inmediatamente, un momento después de que sea sancionada. Antes no se puede hacer, antes no es ley de la República, y presentaremos nuestros cargos que ya hemos estado este fin de semana preparando los argumentos correspondientes, entre otras porque hay muchos argumentos, muchos antecedentes jurisprudenciales ahí para sustentar nuestra tesis de que se violaron diferentes principios. Allí la Corte Constitucional desarrolla, conforme a un procedimiento que está regulado en el decreto 2067 de 1991, los procedimientos, los juicios ante la Corte. Allí le dará, por supuesto, un traslado al Ministerio Público, habrá la posibilidad de que existan intervenciones ciudadanas. Muchos ciudadanos me han llamado, me han escrito diciéndome que quieren participar en la demanda. Hay un momento procesal, digámoslo así, de intervenciones ciudadanas donde pueden remitir sus escritos coadyuvando
o cooperando frente al tema. Si es necesario, se practicarán algunas pruebas y luego la Corte, en un término que yo estimo no superará los 6 meses, se pronunciará de fondo. Recordemos que esta nefasta reforma pensional entraba en vigencia, que fue a propósito, como lo dijo el representante Forero, el único artículo que se discutió, el de la vigencia, entrará a regir solamente un año después de su promulgación, de tal suerte que yo espero que antes de un año esta ley haya sido declarada inexequible. Pero déjeme reforzar en una idea muy importante y es en relación con la publicidad, querido Diego. El proyecto que nosotros estábamos revisando en la Cámara de Representantes era el proyecto publicado en la Gaceta del Congreso, que fue propuesto por los representantes de la Comisión Séptima, que eran ponentes. El proyecto de Senado, que es en teoría el mismo, pero que había sido cambiado de manera sustancial. Aquí con el representante Forero, debo decir que el representante Forero hace parte de la Comisión Séptima, yo hago parte de la Comisión Cuarta. El proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara se había mejorado en algunos aspectos y allí se había dado un debate importante. Todo eso que hicieron nuestros compañeros en la Comisión Séptima de la Cámara fue borrado de un solo plumazo, porque nos traen a colación el texto aprobado en Senado, que tenía muchas dificultades, muchos problemas, muchos aspectos dignos de ser mejorados, y pues simplemente nos dicen que como el proyecto ya había sido publicado en la Gaceta 497 de abril del 2024, que nosotros ya lo conocíamos, cuando lo que teníamos sobre la mesa, cuando lo que teníamos, el objeto del debate, giraba alrededor de lo aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara y de la ponencia presentada. Entonces, esas 800 proposiciones, más de 800, que no fueron ni leídas, Diego, ni discutidas, ni dejadas como constancia, y mucho menos negadas y rechazadas, pues constituyen un saludo a la bandera. Francamente, se trata de una grosería, de un insulto con la democracia. Y pues desafortunadamente algunos compañeros nuestros en la Cámara le copiaron al gobierno que tenía no solamente ese viernes 14 de junio, que eran las 7 de la noche cuando todo esto ocurrió, sino que tenía el sábado 15, el domingo 16, Claro, lunes quedaba 17, tiempo. martes 18, miércoles 19, para el jueves conciliar, con un argumento absolutamente nefasto y además con un argumento que constituye una confesión que va a tener en cuenta la Corte, que dice que porque el presidente del Senado no sometería a consideración la eventual conciliación porque habría que armonizar los textos de Senado y Cámara. Pues eso es un argumento primero sobre un hecho incierto que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Y si es que esa era la verdadera intención del presidente Name, pues eso es una cosa ajena a nosotros. A nosotros como representante de la Cámara lo que nos correspondía era debatir, tratar de mejorar el proyecto. Nosotros propusimos, por ejemplo, que la vigencia no fuera para el 2025, sino para el 2026, porque reconocemos que el proyecto tenía algunas cosas positivas, pero esto es una verdadera tragedia para el Congreso, querido Diego.